Bueno, como todos sabrán, como iglesia estamos todos muy tristes. Tuvimos que lamentar la pérdida de un amigo o la partida de un amigo en esta tierra. Creo que todos lo lamentamos muchísimo y es para cada uno diferente, ¿no? Porque cada uno en lo personal siempre tenemos relaciones diferentes con todas las personas, entonces esto hace que para cada uno sea diferente. Para unos más, para otros menos. Como sea, siempre la pérdida de alguien es una tristeza muy importante. Pero en este caso, no sé si se justifica o tiene otras razones, pero creo que a todos nos duele que parta un niño tan joven, con solo 20 años. Pero bueno, Dios lo quiso de esa manera, ¿no? Ahora vamos a hablar un cachito acerca de este tema y fíjate vos qué curioso, porque vos sabés que nosotros hace ya casi como 2 meses que estamos predicando y trabajando sobre el libro de los Hechos y los acontecimientos que están pasando en el comienzo de la iglesia primitiva. Y para el día de hoy se nos presentaba el capítulo 7, el libro de los Hechos, cosas que han pasado ahí. Y fíjate qué curioso que el tema que sigue, o la situación que sigue, es la muerte de Esteban, una de las 7 personas que habían sido elegidas para servir las mesas, para administrar las cosas de la iglesia. Entre esas 7 personas, Esteban, un hombre de Dios, con características de un hombre de Dios, fue el primer mártir, la primera persona que murió por causa de Cristo. Claro que no fue el caso de Samuelito. Samuelito, nada, Dios lo quiso de esa manera y Dios lo permitió de esta manera y la verdad que es triste y no nos queda más que confiar en el Señor. El otro día hablaba con mi sobrino. ¿Cuántos oraron por Samuelito? ¿Cuántos oraron para que se sanara? ¿Y cuántos le pidieron a Dios que sea su voluntad? Yo le decía a mi sobrino, Maikito, la verdad que tenemos que ser honestos con nuestras oraciones también, ¿no? Nosotros le pedimos al Señor que sea su voluntad. Y Dios hizo su voluntad. Y muchas veces pasa esto, ¿no? Que la voluntad de Dios es diferente de nuestra voluntad, ¿no? Que lo que Dios quiere a veces es diferente de lo que nosotros queremos. Pero como dijo Jesús, Señor, si puede ser, pasa de mí esta copa, pero que sea tu voluntad. Y acá estamos nosotros. Y la verdad que es un tema del que necesitamos hablar y vuelvo a repetirte, sonaría a casualidad, pero claramente en Dios no hay casualidades. Que esta mañana, dentro de la serie que venimos llevando adelante, nos toca hablar de la muerte. Y a veces suena crudo, suena frío, no pareciera, capaz que hasta muy alentador o muy cristiano hablar de la muerte. Sin embargo, fíjate lo importante que es para Dios que acabamos de celebrar la muerte de Jesús, ¿no? Fíjate que para Dios realmente es muy importante que este sea un tema para nosotros relevante. Pero más allá de la muerte, y como acabamos de celebrar recién la cena en conmemoración de Él, justamente una de las cosas que la muerte debería significar para nosotros es el legado, es lo que queda de la persona que se ha ido, es lo que queda en nosotros que todavía estamos acá. Porque un día cuando vos y yo no estemos, lo que hoy estamos sufriendo no lo vamos a sufrir más. Pero mientras estemos acá, en este cuerpo, ¿sí?, con estas emociones, vamos a seguir sufriendo. Dijo el pastor Billy Graham, el legado que dejamos no está solo en nuestras posesiones, sino en la calidad de nuestras vidas. Por eso yo le puse de título a esta prédica, una vida que nunca muere. Porque como ahora vamos a ver en el caso de Esteban,
que lo han matado por causa de predicar el Evangelio. También las personas que se van y personas que Dios ha usado y que han afectado nuestras vidas han tenido una calidad de vida que eso es lo que nos ha afectado. Creo que todos nosotros podemos dar fe, testimonio, podemos ser testigos literalmente de lo que Samuelito ha dejado en cada uno de nosotros. De lo que yo recién estaba parado ahí y cuántas veces lo hemos visto acá, tocar la batería, tocar el cajón, el bajo. ¿O no? ¿Sí? Y qué lindo poder recordar eso, qué lindo decir, wow, un muchacho tan jovencito que amaba al Señor y que con tanta pasión servía al Señor y que con tanto amor él se fue a estudiar para ser mejor en lo que estaba haciendo, para servir al Señor. Qué precioso que podamos quedarnos con ese legado, con esa impronta de que nuestra vida gira alrededor del propósito de Dios con nuestras vidas. Pero vamos a leer lo que pasó con Esteban y ahí lo vamos a desglosar un poquito más. Capítulo 7 del libro de los Hechos, desde el versículo 54. Esteban está, antes de esto te cuento por la duda para ponerte en contexto. Esteban les empieza a hablar acerca de los patriarcas, acerca de la historia de Israel, acerca de todo lo que había pasado desde que habían salido de Egipto y cómo Dios los había liberado y cómo fue pasando el tiempo y como cada 2 por 3 Israel otra vez volvía a estar en contra de Dios, cómo el pueblo mataba a sus profetas, cómo el pueblo se ponía en contra de la gente que Dios ponía para bendecirlos y empezó a contarles esta historia y llegó hasta su presente y los miró y les dijo, como ustedes están haciendo ahora, ustedes mataron a Jesús, la persona que Dios mandó para enseñarles la verdad, para mostrarles el camino, ustedes lo mataron. Y claro, esta gente se enfureció, se puso loca y dice el versículo 54, los líderes judíos se enfurecieron por la acusación de Esteban y con rabia le mostraron sus puños. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y vio a Jesús de pie en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Y les dijo, miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Entonces ellos se taparon los oídos con las manos y empezaron a gritar. Se lanzaron sobre él, lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Sus acusadores se quitaron las túnicas y las pusieron a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oró, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayó de rodillas gritando, Señor, no los culpes por este pecado. Y dicho esto, murió. Mi hermano, la muerte es inevitable. Suena un poco irónico, pero es parte de la vida. Todos nacemos y un día morimos. Ahora, la muerte llega al ser humano y entra por el mismo pecado. Dice el libro de Romanos, capítulo 5, versículos 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un solo hombre, ¿se acuerdan? Por Adán. Por medio del pecado entró la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por eso la muerte es inevitable, por eso la muerte un día va a llegar. Y esto es así, porque por causa del pecado es que la muerte existe. Yo sé que cuando vivimos situaciones como esta, como perder un ser amado, como en el caso de Samuelito, todos lo primero que nos preguntamos es ¿por qué? ¿Pero cómo? ¿Pero sí? Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que esto es así y que tiene que ser así. Sin embargo, también si vos y yo pensamos, nosotros como humanos, la verdad es que nunca terminamos de saciarnos o de encontrar paz siquiera en una respuesta. ¿Qué pasaría si hubiera una respuesta, inclusive hasta lógica? ¿Por qué se fue? ¿Por qué partió? ¿Por qué hubo este accidente? ¿Por qué pasó tal tragedia? ¿Por qué? Y hubiera una respuesta.
Y la respuesta sería, ¿por qué esto? ¿No te parece a vos que igualmente fundamentaríamos una excusa para darle una vuelta de rosca y decir, bueno, pero ¿por qué no? Entonces siempre estaríamos sin una respuesta que nos dé consuelo. Las preguntas serían eternas. No habría respuesta que nos alcance para justificar lo que pasó. Nunca. Siempre es así. Por eso es que nosotros, los hijos de Dios, necesitamos confiar en el Señor. Necesitamos confiar en que esto es parte de la vida y Él nos diseñó de esta manera. La verdad es que Dios no quería que muriéramos, pero por causa del pecado, la muerte existe. Y llegó. Pero, mi hermano, más allá de que la muerte es absurda y nunca tiene lógica, porque la verdad es que nunca tiene lógica, independientemente de cómo sea, de cómo suceda, a quién le toque y cómo haya sido la vida de esa persona. A veces nosotros tratamos de dar una explicación y de comprenderlo y de llegar a puntos que nos den cierta certeza, pero siempre la muerte es absurda. Siempre o nunca tiene sentido. Ahora nosotros hoy lo teníamos a nuestro hermanito que lo conocíamos y que estaba cerca nuestro y que entonces nosotros decimos, pero ¿cómo? Pero tan lindo muchacho, con tantos proyectos, con tanta vida y con... Mirá, en el caso de Esteban era un hombre lleno de fe, lleno del Espíritu Santo. Era un hombre que todo lo que yo te estoy diciendo está escrito en la palabra de Dios, no es una conclusión. Lleno de la gracia y del poder de Dios. Realizaba grandes prodigios y señales entre el pueblo. Nadie podía superar la sabiduría y el espíritu que Dios le daba. No tenía sentido. ¿Por qué Dios llevárselo a Esteban cuando Esteban estaba en su mejor momento de evangelista? Cuando para Dios era el negocio que Esteban estuviera entre la gente. Si para Dios era mucho más beneficioso que Esteban se quedara a que se fuera. Ni siquiera desde el punto de vista divino tiene sentido para nosotros. Porque Esteban era un evangelista nato. Todo lo que describe la palabra de Dios era que era un hombre que estaba lleno de todo. No tenía sentido. Ahora, el tema es que nosotros no tenemos la capacidad de entender nuestra vida o la vida, mucho menos tenemos la capacidad de entender la muerte. Mirá que dice Proverbios, dice, los pasos del hombre los dirige el Señor. ¿Cómo puede el hombre entender su propio camino? No tenemos la capacidad de entenderlo. ¿Cuántas veces nos pasa que en la propia vida nos perdemos y no entendemos ni lo que estamos viviendo, ni entendemos lo que hemos vivido, ni tenemos la más pálida idea de lo que iremos a vivir? Mucho menos tenemos la capacidad de comprender la muerte, cómo funciona, en qué momento llega, por qué. No tenemos la capacidad. Y Dios nos diseñó sin esa capacidad. Mi hermano, siempre debemos recordar que en el Señor están nuestros tiempos de vida. Dice el Salmo 139, el salmista dice, tú viste cuando mi cuerpo fue cobrando forma en las profundidades de la tierra. Aún no había vivido un solo día. Cuando tú, esta frase es tremenda, hermano. Salmo 139, 16. Aún no había vivido un solo día cuando tú ya habías decidido cuánto tiempo viviría. Lo habías anotado en tu libro. El Señor ya lo sabe, vos y yo no lo sabemos, pero Él sí lo sabe. Por eso es que no importa cuánto nosotros comprendamos, necesitamos confiar en Él y estar tranquilos de que Él sabe de todas las cosas. Porque Él nos vio mientras nos formábamos. Antes que nosotros tuviéramos uso de razón, antes que conociéramos este mundo, Él ya nos estaba viendo. Y en ese momento que Él ya nos estaba viendo, dice la palabra que Él ya había decidido cuánto tiempo viviríamos. Ahora, la paradoja de esto es que, ¿te acordás cuáles son las 3 características de la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Ahora, ¿cómo se aplican estas características de la voluntad de Dios en este caso? ¿Cómo podemos ver
que lo que acaba de suceder el jueves pasado, está la voluntad de Dios ahí, buena, agradable y perfecta. ¿De qué manera puede ser bueno, agradable y perfecto? Bueno, no para nosotros, claramente no para nosotros. Sin embargo, que la voluntad de Dios sea bueno, justamente es lo mejor para los propósitos de Dios. Y es lo mejor para nosotros mismos. A veces no nos damos cuenta, a veces no lo interpretamos, a veces no lo vemos, a veces, sí, bueno, si esta es la voluntad de Dios, prefiero otra cosa, aunque sabemos que la voluntad de Dios es buena. ¿De qué manera es agradable? Bueno, es agradable para Él. La voluntad de Dios es agradable porque a Él lo complace, no es agradable para nosotros. Muchas veces sí, pero muchas veces no. Pero la característica de que la voluntad de Dios fuera agradable tiene que ver con Él mismo. A Él le agrada esa voluntad. La característica de que fuera perfecta es porque Dios nunca se equivoca en lo que hace. Es porque nuestra vida está en sus manos. Es porque es perfecta. Todo lo que nos pasa a nosotros es porque Él lo permite. Y en su perfección todo está bien. De esa manera solamente podemos entender cómo que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Mi hermano, la buena noticia es que la muerte no nos puede matar. Tenemos esperanza en el Señor. Dice 1 Tesalonicenses 4, 13 y 14, ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Pues, ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con Él a los creyentes que hayan muerto. Porque la verdad es que tristemente hay mucha gente que no tiene esperanza. ¿Pero por qué no tiene esperanza? Porque no tiene a Cristo. Pero para los que tenemos a Cristo, tenemos esperanza. Porque como Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. Porque la muerte no nos puede matar. La muerte lo único que puede hacer es matar este cuerpo, el envase. Pero a nosotros no. No nos puede matar. Y el único que nos puede mantener con vida es el Señor. Porque nosotros somos eternos, mi hermano. Hoy nos toca físicamente, pero mañana va a ser solo el Espíritu. Y vamos a vivir en la eternidad. Dijo Jesús en el libro de Juan, capítulo 11, 25, dice, los que aman su vida en este mundo, la perderán. Pero los que no le dan importancia a su vida en este mundo, la conservarán por toda la eternidad. Porque justamente se trata de eso, de que lo importante no es mi vida. A mí no nos debería importar nuestra vida, porque nuestra vida está escondida en Cristo. Nosotros somos eternos, nunca vamos a morir. Puede ser que nuestro cuerpo se muera en algún momento y así tiene que ser, ¿no? Bueno, uno va envejeciendo o no. ¿No? La verdad que la vida nos ha demostrado que la muerte llega en cualquier momento del ser humano, desde la gestación hasta el más anciano. En cualquier momento puede llegar. Pero independientemente de eso, somos eternos. Cuando somos hijos de Dios, cuando vivimos para el reino, somos eternos. Es circunstancial. Y por último, y una excelente noticia, es que la muerte fue vencida. Cristo Jesús venció a la muerte. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, del versículo 50, dice, hermanos míos, lo que es de sangre y carne no tiene cabida en el reino de Dios. O sea, nuestro cuerpo. Porque el reino de Dios es eterno. Les voy a contar algo que Dios tenía en secreto. Y acá el apóstol Pablo nos cuenta un secreto de Dios. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un abrir y cerrar de ojos, cuando Cristo vuelva, se oirá el último toque de trompeta y los muertos volverán a vivir para no morir jamás. Y nosotros seremos transformados. Dios cambiará estos cuerpos nuestros
que mueren y se destruyen, por cuerpos que vivirán para siempre y que nunca serán destruidos. Cuando esto suceda, se cumplirá lo que dice la Biblia. La muerte ha sido destruida, la muerte ha sido vencida. Y pregunta irónicamente, como riéndose, como burlándose de la propia muerte: muerte, ¿dónde está tu victoria? ¿Dónde está tu poder para herirnos? ¿No? El que lo leyó en Reina Valera dice: muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde está tu poder? El pecado produce la muerte y existe porque hay una ley, pero gracias a Dios podemos vencerlo por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, mis queridos hermanos, manténganse firmes y nunca dejen de trabajar más y más por el Señor Jesús. Y sepan que nada de lo que hacen por Dios es inútil. Es una excelente noticia. La muerte ha sido vencida. La muerte que cree que nos va a destruir, que nos va a apagar, que va a terminar con nuestra vida, es una mentira que se cree la propia muerte. Porque la verdad es que somos eternos. Es que vamos a vivir en la eternidad con nuestro Dios. Lo peor que puede pasar es que nuestro cuerpo ya no esté en esta tierra. Pero no más que eso. No más que eso. Por eso esta mañana, hermano, nos ponemos contentos por la vida de nuestro hermano. Porque él está con el Señor. No tengas duda que si alguien le diera a elegir volver acá o quedarse allá, se queda allá. Nosotros lo extrañamos, pero él, te prometo que no volvería por nosotros. Él sería un poquito más egoísta. Diría: no, yo me quedo acá. Ya cada uno de ellos irá llegando. Porque él está en un lugar perfecto. 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 Donde vos y yo un día vamos a llegar. Cuando el Señor así lo disponga, porque como dice el Salmo, Él sabe cuándo va a ser el día. Cuando llegue ese día, ahí estaremos con el Señor. Pero esta es la esperanza que nosotros tenemos. Y esta es la buena noticia que nosotros tenemos. Que la muerte ha sido vencida. Que nos espera una vida eterna. El último texto dice Apocalipsis 21, del 4 al 7. Él les sacará toda lágrima de los ojos. Mirá qué lindo que va a estar el día que estemos con Él. Y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Y Él, y el que estaba sentado en el trono dijo: miren, hago nuevas todas las cosas. Escuchen esto, porque lo que te digo es verdadero y digno de confianza. Todo ha terminado. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. A todo aquel que tenga sed, yo le daré de beber gratuitamente de los manantiales del agua de vida. Los que salgan vencedores heredarán todas esas bendiciones y yo seré su Dios y ellos serán mis hijos. Así que, mi hermano, hay una promesa genial para todos los que salgamos vencedores. Hay una promesa de que el día que estemos con el Señor, todo lo que estamos sufriendo vos y yo ahora no lo vamos a sufrir. No va a haber llanto, no va a haber tristeza, no va a haber dolor, no va a haber enfermedad, no va a haber angustia. Todo va a ser perfecto. Todo va a ser vida. No va a existir la muerte. Todo va a ser perfecto. Y conclusión. Y termino. Mi hermano, como decía recién, nunca vamos a entender cómo funciona la muerte. La verdad es que no lo vamos a entender nunca. Podemos justificarlo, podemos entender, no sé, de repente cuando hubo un accidente, y bueno, por ese accidente esta persona partió, pero igual tampoco lo vamos a entender. Como en la vida de Esteban, a pesar de nuestra entrega, a pesar de nuestra integridad, a pesar de que inclusive seamos un instrumento de Dios increíble, la muerte igual llega. Tampoco tiene que ver con eso. Porque viste que para nosotros los humanos creemos nosotros que hay personas que se merecen morir y personas que no. ¿No? Sin embargo, todos merecemos una oportunidad. Todos. Estos y aquellos. Muchas veces va a ser injusto ante nuestros ojos. Muchas veces
va a llegar la muerte y según nuestra perspectiva va a ser realmente injusta. No se lo merecía. Tenía tanto por delante. Había tantas cosas por hacer. Sin embargo, Dios tiene una voluntad que es buena, agradable y perfecta. Pero mi hermano, quédate tranquilo, porque somos eternos. Somos para siempre. Suena raro esto, ¿no? Porque no nos entra en la cabeza. ¿Cómo que somos eternos? Somos eternos. Somos eternos. La muerte fue vencida por nuestro Señor. Nos esperan días gloriosos en la eternidad. Todo lo que nosotros vivimos ahora, todo lo que sufrimos, no lo vamos a sufrir más. Dios es hermoso, Dios nos ama y Dios quiere eso para nosotros y para el resto de la gente. Todas las cosas en aquel momento serán nuevas y serán perfectas. Por eso es que tenemos una vida que nunca muere. Ahora, como te decía al principio, esto que está pasando ahora a nosotros nos tiene que movilizar. No nos puede dejar como estamos. Esto a nosotros nos tiene que mover a predicar el Evangelio. ¿Sí o no? No nos podemos quedar como estamos. Fíjate, la gente se muere. Es una realidad. Y vos y yo somos los hijos de Dios. Vos y yo somos la voz de Dios. Vos y yo somos los que tenemos el Evangelio en nuestras manos para que sea predicado y para que la gente lo conozca, porque un día se va a morir. Que no se mueran sin Cristo, porque les espera una muerte eterna. Que todos puedan morir con Cristo para que tengan vida eterna. Esto nos tiene que servir para movilizarnos, hermanos. Dijo Jesús, Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La paradoja de la muerte y la vida. ¿Cómo puede ser que alguien esté muerto y viva? Bueno, porque esto se muere, pero el espíritu va a estar vivo por la eternidad. Te voy a pedir que te pongas de pie. Mi hermano, esto no nos puede detener. Está bien que estemos tristes. Está muy bien que lloremos. Está muy bien. Sentite en libertad, hacelo. Hacelo. Está bien. Dios nos hizo de esa manera también. Dios puso emociones adentro nuestro. Las cosas nos duelen, las cosas nos afectan. Extrañamos, nos amamos. Extrañamos a los que se fueron y extrañamos a los que están, pero aún están lejos y los extrañamos. Y está bien. Jesús lloró. Cuando se había muerto su amigo, Jesús lloró. Entonces está bien. Sentite en libertad de expresar tus emociones. No tengas cuidado con eso. Pero tenés siempre presente que somos eternos. Tenés siempre presente que la persona que se acaba de ir el otro día es eterna. Pero también tenés presente que hay otra gente que se va a ir y no se va a ir a la eternidad. Esto nos tiene que movilizar. Esto nos tiene que dar ánimo. Esto nos tiene que dar esperanza. ¿Sí? Esto tiene que ayudarnos a que abramos nuestra boca, a que demos testimonio, a que prediquemos el Evangelio, a que no nos callemos, porque como le pasó a Esteban o como le pasó a su abuelito, mañana no vamos a estar, ¿y quién se lo va a decir? Mañana vos y yo no vamos a estar, ¿y quién le va a predicar el Evangelio a esa persona que vos conocés? ¿Alguien más? No, tenemos que ser nosotros, por amor, por honor y por honra a nuestro Señor y a todas las personas que ya se han ido y que se nos han adelantado y que por amor a Dios sabemos y entendemos que están mucho mejor. ¿Vos no querés eso para tu familia? ¿No querés eso para tus amigos?